Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos en la fe? Antes de dar inicio, quiero darle las gracias por suscribirse a este canal, por seguir estos temas de la vida de María y sobre todo, pues bueno, síganse inscribiendo para que sigamos conociendo la parte final de la vida de la Virgen María. Yo espero que pues en algo nos sirva, que nos motive, que nos ayude a seguir adelante en nuestra vida y que a través de conocer la vida de María, pues también tengamos algunas bases que nos ayuden a ser cada día mejores personas, mejores padres, mejores familias. Pues bien, hermanos, el tema que hoy les presento es el tema de la venida del Espíritu Santo. Y es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 en adelante. Nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se fueron posando sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan, cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judía, Capadocia, del Ponto, Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello, pero algunos se reían y decían: están borrachos. Pues bien, hermanos, la venida del Espíritu Santo, que forma parte de la segunda misión que Jesús, ¿verdad?, le encomienda a María, es fundamental para que la iglesia de Cristo, ¿verdad?, sea el inicio de su creación, el nacimiento de la iglesia de Cristo. Pero nos dice que hablar del Espíritu Santo es hablar de la tercera persona del Padre y del Hijo. Pero para conocerlo bien, vayamos a su origen que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 1, del 1 al 2, donde nos dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos. Así, mientras Dios creaba, el Espíritu de Dios recreaba. Pues bien, hermanos, en el principio o desde su origen de la creación de la tierra, ¿verdad?, sabemos que tiene su principio en Dios Creador, según las Sagradas Escrituras, de donde Dios y su Espíritu de Dios salen de su misterio para hablar y crear. Y desde allí tiene su origen la fe judía y la cristiana, que como sabemos, ¿verdad?, la cristiana es una continuación de la judía. De ahí proviene, ¿verdad?, nuestra fe. Todos hemos sido criados, ¿verdad?, por Dios, y todos, ¿verdad?, debemos continuar con esa aventura que Dios ha iniciado. Pues nos dicen, tras su universo, la creación, su inmensidad y su misterio, existe alguien que ha desatado una aventura de incalculable consecuencias, donde el mismo Creador y el Espíritu de Dios que crea establecen un diálogo con sus criaturas. Así Dios es un Dios que habla
y la palabra está en él desde el comienzo, dándole vida frente a sí mismo, y le llamará Hijo, cumpliendo él mismo su misión divina para dar lo anunciado. Mientras Dios crea, el Espíritu de Dios recrea. Esto es todo un proyecto divino de Dios. Pues bien, sabemos, ¿verdad?, que la aventura de Dios no era solamente crear, sino que era darle una continuación y que esa aventura debía llegar hasta el final. Pero ya estaba contemplado ahí la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, mientras Dios creaba, el Espíritu de Dios recreaba. Donde se preparó a la creación y al universo entero a participar en el misterio del Padre. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que nosotros salimos del Padre y al Padre volveremos. Y que salir del Padre para nosotros es toda una aventura en donde no nos podemos apartar del misterio de Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, que entremos en esa aventura que el mismo Dios creó para nosotros. Pues nos sigue diciendo, del Hijo y del Espíritu Santo. Así entonces somos creación de Dios. Formamos parte del universo y hemos sido llamados desde la eternidad por el Creador. La palabra habla. Escuchemos al Señor para poder participar del misterio divino de Dios. La palabra, ¿verdad?, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, del 1 al 2, es un equivalente del libro del Génesis del 1 al 2, pues nuevamente San Juan trata de demostrar que Jesús es el Mesías prometido por las Sagradas Escrituras, como el mismo Hijo de Dios, que ha nacido del Padre y que, como señala el capítulo 1 del 1 al 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. ¿Sí, hermanos? Con esto tenemos que entender que Dios estaba, ¿verdad?, creando y el Hijo de Dios recreaba. Y por eso dice, y el Verbo era Dios. Y en el principio, ¿verdad?, estaba Dios, la palabra, porque la palabra es el mismo Hijo de Dios. Con estas palabras queda confirmada la presencia del Hijo de Dios desde el origen, mientras que Dios creaba, el Espíritu de Dios recreaba. Así la venida del Hijo de Dios se arraiga en lo más profundo, lo más personal y lo más sublime que hay en Dios. Y finalmente, el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Así, ¿verdad?, a través de que Dios crea y el Espíritu de Dios recrea, ¿verdad?, vemos que no se queda solamente en esa aventura, sino que se hace presente ahora la gran revelación del Hijo de Dios. Y puso su tienda en medio de nosotros. El mismo Dios viene a participar con nosotros de la vida. Y se hace igual en todo, menos en el pecado. Porque de alguna manera nos viene a enseñar que Dios está en Él y Él está en el Padre. Como le dijo a Felipe, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Y el que conoce a mi Padre, ya me conoce a mí. Así entonces, hermanos, yo creo que tenemos que tener esa plena seguridad de que también nosotros ya conocemos al Padre. Que ya no debe de existir ninguna duda, pues Dios nos ha creado y ahora, ¿verdad?, sabemos que podemos conocer al Padre por medio de Jesucristo. La más grande manifestación de Dios en medio de nosotros, eso es Jesús, la presencia de Dios. Dios está con nosotros visitando su pueblo personalmente y ha venido a dar cumplimiento al proyecto de Dios. Recordemos que el proyecto de Dios era no solamente crear, ¿verdad?, hacer el universo, crear la tierra y el cielo, hacer a Eva, Adán,
¿verdad? Sino que toda esta aventura tendría que llevarnos más allá, al conocimiento de Dios. Por eso es necesario que Dios envíe a su Hijo. Y ahora sabemos, ¿verdad?, que Dios ha enviado a su Hijo, que está en medio de nosotros y que Él nos da a conocer al Padre. Qué importante es para nosotros, ¿verdad, hermanos?, poder conocer al Padre. Pues así Jesús es el mismo Dios, ¿verdad? Y lo sabemos. Todo lo ha previsto para bien de sus criaturas, y con esa aventura que Dios inició desde el Génesis, nos lleva de la mano preparándonos para una incalculable consecuencia. Preparó a los que de antemano eligió y emprendió una segunda aventura más, como dice el Evangelio de Mateo 28, del 16 al 20. Jesús se ha encargado una misión que tiene como objetivo hacer a toda su creación hijos de Dios. Pero decíamos, ¿cómo será esto? Por medio del bautismo, hoy lo sabemos, en donde se nos dará el Espíritu Santo. Sabemos, ¿verdad?, que antes de la venida de Cristo, todavía no éramos hijos de Dios. Era el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Pero aún no se nos daba el ser hijos de Dios, sino hasta la venida de Jesucristo, quien envía a sus apóstoles a enseñarles a conocerlo, a enseñarles su palabra, y no solo eso, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por medio de eso, ¿verdad?, hemos recibido el bautismo y podemos ahora decir que somos hijos de Dios. Es necesario que como creación de Dios estemos en esa aventura divina, donde el Creador y el Espíritu de Dios salen de su misterio para conducir a todo el universo. No nos abandona nuestro libre arbitrio, sino que nos dirige por medio de su palabra, su Hijo, que es la palabra, llevándonos a recibir su Espíritu Santo por medio del bautismo. Y ahora ya no somos solo criaturas, como les acabo de mencionar. Ya no somos criaturas solo creadas por Dios, ahora somos hijos de Dios, con derechos de hijos, como dice San Pablo. Pero nos pide algo más. El Creador nos presenta a su Hijo y nos dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Qué importante es escuchar a Jesús. Qué importante es atender a su palabra. Debemos de saber que esta aventura no la podemos concluir fuera de Dios. Que esta aventura tiene que estar adherida al Padre y ahora al Hijo, para poder concluir con un buen final. Porque la aventura es salir del Padre y al Padre volveré. Pero ¿cómo voy a volver al Padre si no he escuchado al Hijo? El mismo Padre nos dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y para nosotros debe de ser un mandato, escucharlo. Y debemos escucharlo para llegar al final de este inicio de la aventura de Dios. Y como ejemplo tenemos a los grandes hombres de Dios: Elías, Eliseo, el rey David y todos los profetas que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y que ahora, ¿verdad?, con María, que inició la continuación de la segunda aventura de Dios en la creación, y finalmente los apóstoles, que muestran su obediencia a Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñan cuál debe ser el término de esta aventura. Sabemos, ¿verdad?, que todos aquellos hombres de Dios que han escuchado a Dios, que han descubierto al Señor por medio de Jesucristo, han concluido bien su aventura en esta tierra: sentarse a la derecha del Padre. Nosotros, ¿verdad?, somos hijos de Dios. Y Jesús dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ustedes recibirán el Espíritu Santo. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo es dejarnos guiar por el mismo Dios. Escuchemos al Señor.
escuchemos a nuestro Padre Celestial por medio ahora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere conducir, pero si somos rebeldes a su palabra y que cada quien quiere hacer lo que le parezca mejor, esta aventura no puede terminar, ¿verdad?, como Dios quiere. Podría ser, ¿verdad?, que nuestra aventura termine en otro lado, menos junto a Dios. Ojalá, hermanos, escuchemos al Señor y pues nos sigue diciendo: así entonces, después de perseverar en la oración, María y los apóstoles y las demás Marías, estando reunidos en el mismo lugar, nos dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a proclamar la resurrección de Jesús, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Y sobre todo, hermano, lo más importante, el perdón de los pecados. Que eso nos va a ayudar a acercarnos a Dios, a llevar una vida más santa, más digna. ¿Sí? Recordemos que ese gran día de Pentecostés, que era el día en que se celebraba la fiesta del don de la ley, dada en el Sinaí, y para ellos se habían reunido muchos simpatizantes del judaísmo, muchos hablaban diferentes lenguas. Sin embargo, la promesa de Dios se había cumplido y el don de la ley sería reemplazado por el don del Espíritu Santo. Jesús, como sabemos, ya lo había anunciado en San Juan 3, capítulo 3, 8, y decía: el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y recordamos esas palabras en dos jóvenes que profetizaron en el campamento de Moisés, que no habían sido llamados por Moisés a recibir el Espíritu Santo y que eran Medad y Eldad quienes profetizaron. Yo creo que para nosotros también debe de ser muy importante recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos puede, ¿verdad?, ayudar también a ser anunciadores de la palabra de Dios, por lo menos en nuestra familia. Pues bien, hermanos, la iglesia fundada por Cristo ha nacido y ha sido inaugurada por el Espíritu Santo, la tercera persona del Padre y del Hijo. A partir de este momento, tenemos que la vida cristiana no consistirá en una observancia de la ley. Aunque la ley sea necesaria, eso no quiere decir que viviremos sin ley, pues esta ley se observará en su momento, y sin olvidar que cuando el creyente haya sido introducido en la comunión con Dios, su vida entera será inspirada por el Espíritu Santo y atraída por la perfección divina. Queridos hermanos, yo creo que estar en comunión con Dios no es otra cosa más que vivir en paz con nuestra familia, con nuestros vecinos, en armonía con Dios. Ser serviciales, atentos, escuchar, ayudarnos unos a los otros, especialmente en este tiempo que aún no ha cesado la pandemia. Pues bueno, ayudar a nuestros hermanos. A veces nos da miedo, es verdad, porque el solo hecho de pensar en que nos podemos contagiar nos causa temor. Sin embargo, Jesús dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no estoy yo con ustedes? Porque Él mismo dijo: yo estaré con ustedes hasta el final de la historia. Pues, hermanos, confiemos en Jesús y pongamos toda nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Gracias, hermanos, hemos recibido, ¿verdad?, ya el Espíritu Santo. Todos somos bautizados porque somos católicos. Ojalá que sigamos adelante y que el próximo año, que nuevamente celebraremos la venida del Espíritu Santo, pues nos sigamos preparando para seguir recibiendo ese Espíritu Santo divino, para que sigamos, ¿verdad?, perseverando en la fe como hijos de Dios. Y que un día esta aventura que hemos iniciado, en donde Dios nos ha adentrado, pues que termine bien cerca de Dios.
Bueno, pues que Dios les bendiga. Muchas gracias. Síganse cuidando. Hoy es muy importante usar tapabocas. Enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad?, que también los usen. No salgan sin ellos. Que Dios los bendiga. Lávense las manos y suscríbanse a este canal para que sigan conociendo la vida de María. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias.